Hola, ¿qué tal? A un nuevo vídeo. Hoy estamos con Albert. Él ha trabajado como virólogo 13 años, actualmente sigue trabajando en ello y hoy nos va a explicar un poco, pues, qué es el COVID y si la vacuna realmente va a funcionar. Bueno, Albert, creo que fuera de cámaras hemos hablado bastante y creo que mejor que tú presentándote no lo voy a hacer yo. Así que adelante. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer estar aquí contigo y con todos los espectadores que vamos a tener seguro, porque es un tema de actualidad, un tema que nos preocupa a todos y es un tema que donde hay que hacer mucho énfasis en todas las medidas de precaución, prevención y tratamiento que pueda tener el coronavirus, ¿no? En principio, yo soy enfermero. Ujú. Y como decía Eduardo, ¿no? Pues por cuestiones de la vida, durante 13 años estuve trabajando en un servicio de virología dedicado al diagnóstico virológico. Fue una pasada, ¿no? Trabajar con el doctor Cadicó, uno de los pioneros en la virología en España, aprender de este apasionante mundo de los virus, porque los virus, siempre lo digo, son unas criaturas, a pesar de su maldad, son criaturas que se adaptan, son unas criaturas que buscan hacer su cometido, y en este caso infectar y causar daño, pero es que es su cometido, en eso no podemos ser negativos, es lo que hacen y son unas criaturas que las tienes que admirar, temer y respetar, ¿no? Y saberlas, pues entender. Yo siempre digo que durante esos 13 años nos descubrimos muchas técnicas nuevas, maneras de ver la sensibilidad de los virus a determinados antivirales, a estudiar epidemias de meningitis en Cataluña y poderle dar nombre al virus que causaba esa meningitis, estudiar enfermedades de transmisión sexual que no podíamos descubrir el agente causal y lo descubrimos con unas líneas celulares que nos trajeron de París. Es decir, que era una constante asistencia y a la vez investigación, ¿no? Que juntábamos las dos cosas. Y en esa época la virología no es como ahora, con las PCR, que son técnicas muy rápidas. La virología de nuestra época era una virología clásica, tradicional, y que hasta cierto modo era romántico, ver el proceso desde el principio al final de la muestra, de ver todo el proceso, cómo crecía el virus y le ponía su nombre y apellidos. Es que realmente, Albert, tú sabes muchísimo más que yo, pero los virus son muy interesantes. Yo lo poco que he conocido en base a las búsquedas que he hecho por internet, los virus son, por así decirlo, inteligentes inclusive. Es decir, saben esconderse, saben engañar al cuerpo, saben cambiar para que el cuerpo no los detecte. Es decir, no sé si puedes explicar un poco qué son los virus, porque realmente es muy interesante. Sí, así es. Los virus son, sí, en cierta manera, maravillosos, ¿no? Porque ya está descrito que en la época de los egipcios, en inscripciones funerarias en pirámides, se ha visto egipcios de esa época que ya tenían el virus de la viruela. Es decir, que ¿cuántos años nos tenemos que remontar para una enfermedad que hoy por suerte está erradicada desde la década de los 80, está erradicada en el mundo? Pero ¿cuánto se tardó en erradicar la viruela? Miles de años. En el caso del coronavirus, una infección vírica reciente que data de 10, 12 meses, que surgió en el 31 de diciembre del año pasado, ¿no? Llevamos casi un año y se ha avanzado muchísimo. Hoy mismo se puede celebrar que en España se han puesto las primeras vacunas. Sí. Es decir, es importante que en muy poco tiempo la comunidad científica ha avanzado para luchar contra este virus que ha sido de unos efectos devastadores, ¿no? Y lo que decías, Eduardo, los virus tienen esa capacidad de esconderse. Por ejemplo, el virus del herpes simple. ¿Cuántas personas les aparece el típico herpes labial? Desaparece, aparece. Aprovechan cuando hay bajadas de defensas, el virus está allí y vuelve a aparecer. Aprovechan su momento y eso es una de las grandes incógnitas de los motivos por qué lo hacen. Mi pregunta, Albert, también, un poco saliéndonos de la estructura que tenemos, y para un virólogo sé que es absurda esta pregunta, pero creo que para la gente llana es bastante normal que nos la cuestionemos, y es ¿por qué existen los virus? Es decir, ¿por qué existen los virus? ¿Por qué Hay, existen para fastidiarnos, digamos? a ver, los virus, claro, en principio no son agentes vivos como sería
una célula, una bacteria. Un virus necesita una célula para reproducirse. Un virus por sí solo, en principio, no puede vivir. Entonces, claro, el virus es un parásito de plantas, de animales y de personas. Y los virus irán saliendo y poco a poco hemos visto que hay epidemias que se repiten, hay virus que son más prolíficos en el tiempo y duran y siempre están igual, aparecen unos, desaparecen. En el caso de los coronavirus, ya tuvimos la experiencia del MERS en la zona de Arabia, pues que también era un coronavirus a raíz de los camellos, que se pasó a las personas y causó también un número importante de muertos muy relacionado en esa región del mundo. También el SARS, que fue en el Oriente, también otro coronavirus que también causó un número importante de muertos. Y eso... La gripe española fue también el virus, un sí. COVID, digamos, Fue un coronavirus. No, sería un virus de la influenza, sería un virus como el de la gripe. Vale. Pero todos son virus respiratorios. Claro, y los virus respiratorios que son jodidos. Que se transmiten muy fácilmente. Vamos a hacer una similitud o una comparación. El virus del SIDA ha tenido mucha influencia y mucho impacto, sí, pero es un virus que necesita un contacto, sea por fluidos, sangre o por vía sexual, por pinchazo accidental, etcétera, etcétera. Tiene que haber un contacto muy directo. Sí, es muy difícil. De hecho, yo he vivido con una persona con SIDA en un voluntariado que hice y para nada estaba asustado porque tenía la información y a nadie nos pasó nada y bueno, creo que eso ya lo hemos pasado. Claro, sí, eso es claro. Al principio había mucho tabú, ¿no? Pero al fin y al cabo tienes que tener un contacto íntimo, con contacto con fluidos que transmitan el virus. Pero un virus respiratorio, tal como estamos nosotros hablando, estamos a distancia, no estamos juntos, no pasa nada. Pero si estuviéramos juntos y cualquiera de los dos lo tiene, las partículas que emitimos al hablar, los aerosoles tan famosos que se ha discutido en la televisión, en los medios de comunicación, están saliendo y las partículas víricas se expanden de una manera fácil. Por eso las virasis respiratorias han tenido siempre tanto impacto. La gripe española, en este caso el coronavirus. ¿Por qué? Porque la transmisión aérea es casi muy difícil de cortar, sí, ¿no? Sí. A no ser, sí, nos pongamos nuestra mascarilla, nuestra distancia, pero hay que ser cautos porque los virus, a pesar, como he dicho, que necesitan vivir dentro de las células, también aguantan en las superficies un determinado número de horas, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Todo lo que se repite y lo repetiré, de lavarse perfectamente las manos las veces que sea necesario para eliminar, cuando vas a comprar, cuando sales a la calle, tocas el pomo de la puerta, no te das cuenta. Hay casos descritos y de gente próxima que se han infectado, pues al tocar una puerta, sin tener contacto con nadie, se han tocado los ojos y has contacto con las mucosas. Sí, pues al final se contacta por medio de las glucosas, lo que he informado, que son los ojos, nariz y boca, ¿verdad? Sí, que serían las vías respiratorias. Y los ojos, claro, ¿cuántas veces nos tocamos los ojos a lo largo del día? Millones de veces, ¿no? Y no sé, el otro día fui a comprar y digo, he salido a la calle, fui a tirar la basura, a comprar el pan y no he tocado nada porque ya llevaba la bolsa, pagué con el móvil, ¿sabes? Esas cosas que dices, vale, pero para entrar a casa tienes que poner la llave en la cerradura de la puerta de la calle, el ascensor, aunque lo toques con la llave, hay riesgo. Y cuando llegas lo primero, lavarse las manos y luego aplicarse el gel, que también es un gran invento, y eso es una cosa básica, ¿no? No tenemos que perderlo. Y recordando aquello en vistas a esta pregunta, ¿no? Claro, al haber trabajado con virus hace un par de meses, empecé a revisar presentaciones antiguas de cursos que había dado y rescaté unas diapositivas de una clase que di en el Hospital de Vic sobre el diagnóstico de enfermedades víricas en el año, creo que era el 2005, y que la diapositiva pues ponía a unos señoras y señores asiáticos con mascarilla, que a nosotros se nos parecía raro, y hablaba del MERS, del SARS, y decía, con un interrogante bien grande, y decía, ¿qué nos deparará mañana? Como diciendo, no es que yo fuera visionario, al contrario, ¿no? Pero decía, las pandemias, las epidemias están y son cíclicas. Claro, total. Y
Tendremos No, otras. Tendremos otras. seguro. O sea, Sí, sí. tú a los negacionistas también entiendo que los consideras unos ignorantes, ¿no? Perdón A por la ver, expresión, pero... todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero claro, ante la evidencia tan clara de tanto impacto, tantos afectados, tantos infectados, tantos fallecidos, negar, según que es muy atrevido, ¿no? Uno puede negar cosas más Sí, 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 desconocidas. sí. Pero aquí Más... estás viendo que dices, ostras, quien más, quien menos tiene conocidos, familia que ha sido afectado. Quien más, quien menos tiene familia o algún conocido que ha fallecido. Y dices, ostras, si estaba bien, Y se ha era eso, infectado. es bastante obvio, sí. La verdad que Ah, a mí también me sorprende. Al principio, pues entiendo que la gente, yo incluso decía, bueno, esto no creo que sea muy serio, pero luego cuando ya vas viendo un poco, ya no solo la tele, ¿no? Ya vas viendo un poco tú mismo, pues, y vas conociendo casos y dices, ostras. Que te iba a gracias. comentar, Albert, has escrito un libro con otros compañeros. Me gustaría que lo mostraras un poco, que hablaras de él y bueno, decir que vamos a hacer un pequeño sorteo, ¿vale? Eh, simplemente con que comenten algo sobre qué han pensado de esta entrevista, entrarán en el sorteo, ¿vale? Perfecto. Pues sí, como dices, Eduardo, con mi buen amigo y compañero Pedro Jaén, que compartimos vivencias de enfermería y de gestión desde hace más de 25 años. Cuando se desencadenó la pandemia, vimos que era necesario hacer algo para la gente que ha sufrido la pandemia, que ha sufrido el coronavirus, pudiera tener voz, ¿no? Y dijimos, ¿cómo lo podemos hacer? Y se nos ocurrió que escribieran, nada, cada uno a su estilo, cada uno a su manera, un pequeño capítulo de un libro, que es este libro, que se titula Ante la crisis, corazón. Es un título que lo dice todo, porque creemos en que las personas somos esto, somos personas y tenemos que tratar a los demás como personas. La humanización, el trato humano es fundamental y el corazón forma parte de nuestra vida, ¿no? El cerebro y el corazón a veces no van igual, pero cuando hay crisis hay que pensar con el corazón. Hay que pensar en la gente que sufre. Y en este libro pues, han participado desde administrativos a médicos, desde religiosos a guardias civiles, a enfermeras, administrativos, psicólogos, es decir, hay de todo. Y cada uno explica lo que ha vivido y que además este libro es un libro que es solidario. Todo lo que se gana con la venta de cualquier ejemplar de estos libros va dirigido al Centro de Humanización de la Salud de los religiosos Camilos en Madrid, ¿no? Porque creemos que tienen nuestra filosofía de entender la humanización y que si la pequeña recaudación que se obtenga sirve para que puedan hacer alguna actividad, pues bienvenido sea, ¿no? Y Pues fue un sí. éxito y tuvimos que hacer un segundo volumen porque continuaban llegando colaboraciones de personas que querían pues, explicar lo que habían sentido, lo que habían vivido y lo que les había removido, ¿no? Y francamente hay historias que te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque son historias escritas de verdad, no es una novela, no es un libro de aventuras, es un libro de realidades, ¿no? De realidades duras, de los primeros tiempos de la pandemia, que es cuando había todo este desconocimiento y todo este miedo, y la gente se volcó, porque conseguir 80 y pico autores es un número Sí, 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 importante. sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos entrando en materia. Si te Vamos, parece bien, Albert, compartes la pantalla. en esta entrevista que estamos realizando pues, con Eduardo, voy a hablar un poquito del coronavirus, pero sobre todo de esa difusión para llegar a la gente en general, ¿no? Porque no queremos crear confusión y queremos que todos los conceptos queden lo más claros posibles. A ver, ¿esto tira o no tira? Ah, sí, espera que tiro para atrás. Como Una pregunta sí, tonta, Albert, porque no me lo he, no lo he descubierto. ¿Por qué se llama COVID-19? Pues vale. entiendo que hay 18 virus antes, ¿no? No, el COVID-19 viene de COVID, la D sería disease, enfermedad en inglés, Ajá. y 19 sería del año. Ok, ok, ok. Sí, Vale, coronavirus disease 19. vale. Claro, sí, sí, porque claro, el microorganismo, luego lo veremos, ¿no? El virus
es el SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus, pero la enfermedad sería el la COVID-19, porque sería en femenino, pues la enfermedad, y el virus sería el SARS-CoV-2. Ahora también vamos a ir viendo a lo largo de... Bueno, como os he dicho, soy enfermero, actualmente supervisor en Vallebrón. Soy director de UGES, que es un movimiento de humanización de la gestión, y también codirijo JIC, que es una institución dedicada a la gestión sanitaria, ¿no? Junto a mi compañero Pedro. Mi trayectoria, esto sería el pantallazo de mi web en el año 1999. Fijaros que es una web antigua, primitiva, sí. pero claro, que es lo que se llevaba en esa época. Una web del 99, cuidado. Sí, eso es una reliquia, ¿eh? Que estoy para publicarla de nuevo. Bueno, y de hecho tenías un premio, ¿no? En esta página. Sí, había varios premios. Fue página del día en Diario Médico, una publicación que se sale cada día, es un periódico en formato papel que se sale y se envía a todos los médicos de España. La destacaron página del día en su día, ¿no? Que dices, ostras, valga la redundancia. Y fue la primera página en español dedicada a los virus. Cuando en el año 99, claro, Internet era una cosa embrionaria. Prácticamente no había muchos usuarios y tuve la suerte que en esta página, la mejor página de virología en el mundo, que es una página del doctor Sander de Estados Unidos, me autorizó a traducirla al español. Al español. Sí, que me hacía gracia y intenté difundir pues, la virología a nivel español, ¿no? También publicaciones, también se publicó en la revista de enfermedades infecciosas y microbiología, información sobre virología en Internet también, más o menos de esa época, ¿no? Explicar todo lo que se podía encontrar en Internet en esa época, interesante, porque era una cosa compleja que los profesionales no llegaban a Internet. Y lo que he comentado antes, estos son los pantallazos, ¿no? Del 2003, la neumonía asiática por coronavirus, el SARS, y yo decía, ¿qué vendrá mañana? Y en esta foto salgo yo de joven, ¡ostras! Aquí, que tenía pelo, buscando virus en el laboratorio, en los tubos de cultivo celular, ¿no? Es decir, que forma parte de mi vida los virus. Sí. Y, francamente, es un territorio donde hay mucho por hacer, porque si hacemos una reflexión, si hablamos de enfermedades infecciosas, a cualquiera que le hagas una entrevista o unas preguntas, ¿cuáles te va a decir? La gripe, el herpes, el SIDA, las paperas, a lo mejor saldrá la tuberculosis, que no es un virus, ¿no? Pero el resto, todos son infecciones víricas. ¿Por qué? El sarampión, es decir, están presentes en nuestro día a día. Sí, totalmente. Vale. A ver, vale. ¿Qué es el COVID? ¿Qué es el COVID? Pues bueno, ante todo vamos a ver un poco de historia, ¿no? Ya en el año 3300 antes de Cristo, ya había detectados los betacoronavirus, los delta coronavirus, los gamma coronavirus y los alfa coronavirus. Fijemos que llevamos años habiendo coronavirus en el mundo. O sea, que un coronavirus no es una cosa rara. Nosotros, en mi época, cuando yo me dedicaba a la virología, habíamos aislado coronavirus. Eran pacientes con patología respiratoria, resfriado común, ¿no? Pero podía ser causado por coronavirus. Esto sería la imagen microscópica que hemos visto pues, en los medios de comunicación de un coronavirus. En este caso se ven 4, microscopía electrónica, un aumento enorme, y el nombre de coronavirus se da por la forma que tiene alrededor, que parece que la corona. Correcto, todo tiene su explicación. Respecto a tu pregunta, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que está causada por el virus aislado, pues hará menos de un año, que es el SARS-CoV-2. El coronavirus en general se le ha llamado, que se originó, se descubrió y se aisló por primera vez en Wuhan, China, en diciembre. El 31 de diciembre de 2019 fue cuando ya se detectaron los primeros casos de un brote de neumonía sin un agente infeccioso claro, ¿no? Entonces fue cuando, a partir de aquí, pues pasó lo que pasó, que llegó y se expandió por todo el mundo. Esta lámina está extraída de la Sociedad Española de Virología, que
Fijaros que es del día 2 de abril, es decir, muy reciente cuando empezó la pandemia. Y nos explica que el SARS pertenece, CoV-2 pertenece a la familia de los Coronaviridae, el nombre en latín, Ujú. porque los microorganismos se escriben en latín, las familias, y en cursiva, que eso siempre lo decimos los que hemos tratado con enfermedades infecciosas. Y también hay otros coronavirus, como serían el SARS-CoV, que sería el del síndrome de respiratorio agudo severo del 2002, y el MERS, que fue el de la epidemia del síndrome respiratorio de Oriente Medio en el 2012. Fijaros que 2002, 2012, 2019, ¿no? Sí, pero el 2002-2019 tampoco fueron demasiado fuertes, ¿no? En comparación a lo que tenemos hoy día, pues tampoco, yo no lo recuerdo, por ejemplo. Es decir, Quedaron sí que lo he muy, escuchado a posteriori, pero en su día no. no, quedaron muy circunscritos a áreas geográficas muy delimitadas, ¿no? Por suerte, quedaron allí y no se expandieron. ¿Por qué no se Ujú. expandieron? Son esos misterios porque movilidad de personas en el 2002 y el Entonces, 2012 había. Eh, es decir, que lo que más hablamos, reducida también, ¿eh? Pero bueno, en 2012 ya. sí, Sí. tampoco, viajes a Oriente Medio los hay. Pues sí, son esos Igual misterios, era ¿no? menos contagioso, ¿no? Menos contagioso, que a lo mejor no se adaptaba tanto a según qué tipo de cambios, que se circunscribía pues a lo mejor a algún animal huésped como voy a ser los dromedarios o los camellos en Oriente Medio, ¿no? Es decir, y aquí a lo mejor no se transmitió, pues mejor, ¿no? Mejor. Como todos los virus, pues son muy pequeños, fijaros que tienen entre 90 y 120 nanómetros, es decir, que son invisibles al ojo humano, ¿no? Esto sería la estructura del virus con las proteínas, su membrana y Ujú. toda la estructura que son todas las formas en que el virus se fija a las células humanas para hacer la infección, ¿no? Fue con ese mecanismo de llave cerradura que infecta las células y cuando permite que se replique, crezca y se produzca la infección. Ok. Los coronavirus, en general, son una familia de virus que afectan generalmente el sistema respiratorio. Causan normalmente desde un resfriado común o a la pandemia que Ujú. estamos viendo actualmente. Suelen vivir en murciélagos y otros mamíferos. Se transmiten entre humanos y otros animales y entre humanos. La vía de transmisión más frecuente, como ya he dicho, serían las gotitas al hablar y Ujú. los aerosoles que se producen, que están flotando a nuestro alrededor debido a la tos, al hablar, al respirar, al fumar. Es decir, que la transmisión es muy fácil, muy sencilla Ujú. y Sí, aquí sí. es donde radica el problema. Aquí vemos un poco la evolución, ¿no? Desde el día 31 de diciembre que China alertó que había unos casos de neumonía, el 7 de enero Francia confirmó un caso, en China el día 11 de ¿Fue enero, Francia el primero que confirmó? no, Bueno, en principio fue no, China, ¿no? fue China, Ah, fue China, vale. sí, sí, Vale, vale, pero perdón, perdón. sí, sí, los casos, primero fue China, Francia confirmó el día 7, es para hacer un poco la secuencia de cómo Ok, se ha ok, ido ok, perdona, perdona. moviendo alrededor del mundo, ¿no? La primera muerte fue comunicada el 11 de enero. Entonces ya la OMS ya vio que esto se movía, se animaba y ya le puso el nombre de coronavirus. El día 7 de febrero, pues un médico chino falleció también por coronavirus. La primera muerte fuera de China el 2 de febrero, se reconoce en Filipinas. En China ya que hay muchos casos de neumonía el día 30 de enero. En febrero ya la OMS le pone nombre, ¿no? COVID-19. El 11 de febrero, fijémonos que desde Sí, un sí. mes y 2 medio meses. Sí. prácticamente ya tenía nombre y apellidos, ¿no? Porque claro, es lo que hemos dicho siempre. Los laboratorios no pueden encontrar lo que no saben que existe. Claro. Ujú. Claro, Sí, porque tiene que pasar un proceso. ahora ha habido mucha polémica porque se dice que a lo mejor ya existía antes. Puede ser porque si los laboratorios no tenían los reactivos, las técnicas adecuadas para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2, no puedes decir que existiera. Claro. Ahora cuando han hecho pruebas retrospectivas
con muestras congeladas de pacientes. Hay algunos casos que han dicho que han encontrado coronavirus pues, en aguas residuales hacía meses antes de que surgiera en China. Y entonces, claro, dices, ¿por qué? Porque ahora saben qué buscan. Eso también lo decíamos nosotros cuando estábamos en nuestro laboratorio, ¿no? Que nosotros podíamos encontrar los virus que teníamos, el material para encontrarlos. O sea, ¿tú realmente, Albert, crees que los políticos, por así decirlo, no reaccionaron antes porque no tenían suficientemente información o esto es otra cosa? Porque ha habido muchas críticas a los gobiernos por la tardía reacción, ¿no? Es que yo pienso que nadie se figuraba o se esperaba que esto pudiera llegar a lo que ha llegado, ¿no? Porque al principio hubo todo ese desconocimiento, de decir, bueno, en China hay casos de neumonía. No se le dio importancia. Solo tenemos que pensar hace un año, casi, cuando salían noticias de que en China había X personas con neumonía, con cuadros respiratorios, no se le dio importancia. Y yo pienso que los políticos, los sistemas en general, porque ya no solo decir el sistema político español, ha sido en todo el mundo. Nadie se figuraba que esto se pudiera expandir de esta manera tan exponencial y tan rápida, ¿no? Y entonces, claro, ¿se reaccionó tarde y mal? Yo diría que no, porque se reaccionó, pero estás enfrentándote a un enemigo que no conoces. Los primeros Pero días... sí que es cierto, Albert, perdona que te corte, pero cuando, por ejemplo, hubo la manifestación del 11M feminista, ¿no? Yo creo que ahí ya sí que había bastante información y creo que la propaganda política que le interesaba al gobierno en ese punto, en ese momento, Sí, lo llevaron a cabo, pese a las circunstancias. eso no fue una buena decisión, ¿no? Porque si se realiza la manifestación el 8 de marzo, si no me equivoco, ¿no? Sí, 8 Por de el día, marzo. día de la mujer, el día 8 de marzo, como hemos visto, ya sabíamos que había un virus, que la OMS ya le había puesto nombre y apellidos, es decir, y que había llegado a Italia, y que en España, si no me equivoco, algún caso había, pocos, pero alguno había. Entonces, claro, el virus este nos ha demostrado que las aglomeraciones le encantan. Son lo mejor para él, ¿no? Ya, ¿Por ya, qué? ya. Acumulación de personas muy Claro, soles por juntitas, todos lados. gritando, cantando, es decir, eso es fantástico para él. Y el virus dice, mira, manifestaros que yo también me voy a manifestar, ¿no? Y es así de triste. ¿Que se tenía que haber tomado decisiones? Posiblemente. Pero ya sabemos que a veces las decisiones políticas son eso, son decisiones políticas, ¿no? Que no son todo lo adecuadas o lo que pensamos la gente normal, ¿no? Sí. Claro, ahora a toro pasado es muy fácil decir, ostras, tendrían que haber dicho que no. Pero claro, había en esa época los congresos médicos ya estaban anulados. ¿Por qué? Para evitar contacto de profesionales y que se pudieran transmitir la enfermedad. Entonces, claro, sí, es una decisión que se tomó. Ya no se ha vuelto a hablar más de ella, ¿no? Se habló mucho al principio, Sí, pero sí. ya no se ha vuelto a hablar, se ha quedado como tapado, porque las dimensiones de la pandemia supongo que la han dejado en un segundo plano. Bueno. Pero bueno. También que los medios están bastante politizados y creo que han hecho bien su trabajo de dejarlo a un lado. Pero bueno, sigamos con la presentación, que si no nos metemos en Sí, temas políticos, aunque van unidos realmente. sí, sí, todo va unido, porque al fin y al cabo la política rige nuestros destinos, rige la economía, rige... Entonces, claro, quieras o no, la política está presente en nuestro día a día y el que diga que no, pues yo diría que se equivoca. En esta diapositiva pues vemos el MERS y el SARS, animales variados, y en el 2019 pues el SARS-CoV-2, y este señor aquí preocupado diciendo, uff, ¿qué vendrá luego? ¿No? Sí, sabemos que cada X tiempo pasan estas cosas. Los síntomas del coronavirus que causa la COVID-19, los conocidos por todo el mundo, la dificultad respiratoria, aquello que te ahogas al respirar, la disnea, ¿no? La dificultad respiratoria sería
uno de los primeros que se evidencian, la fiebre alta, que es mantenida, que no baja con los antitérmicos habituales, que sí, ese cansancio que se suma a la fiebre. En algunos pacientes puede haber diarrea, la tos persistente, una tos seca que no es productiva porque no hay moco como si fuera un resfriado convencional. En algunos pacientes se han descrito vómitos y la evidencia clara es la neumonía, ¿no? Unas radiografías muy sugestivas que los radiólogos y los clínicos las ven rápidamente, que cuando ven esa imagen casi no les hace falta la PCR para decir que ese paciente tiene neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, claro, estos son los síntomas más importantes y el resumen es que si cualquiera de los que está viendo el vídeo tiene cualquiera de ellos, tiene que ir a su médico. Que hoy en día los centros de salud disponen de un arsenal terapéutico diagnóstico, mejor dicho, rápido, que en 20 minutos te pueden hacer unos test de antígenos para ver si tienes o no tienes infección por coronavirus. Entonces, claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque si detectamos una infección de una manera precoz, también estamos detectando de una manera precoz los contactos que ha tenido esa persona. Eso es. Para evitar la difusión, que ya no es un tema individual. En esta pandemia es donde se tiene que demostrar esta solidaridad entre las personas, porque uno puede tener la infección, pues ya no es que la tengas tú, es a quien se la puedes transmitir, ¿no? Y eso es donde hay que hacer un poco de estrategia de marketing, ¿no? Valga la redundancia. Marketing positivo es decir, yo tengo la infección y puedo identificar los contactos que he tenido, pero para saber que la tengo que diagnosticarme. Eso es. Y para esto hay que acudir al ambulatorio, al centro de primaria, que allí te harán la prueba, en 20 minutos te dan el resultado y se puede evitar muchas cosas. Si es negativa, quedas tranquilo, y si es positiva, pues ya se inicia todo el proceso con los rastreadores para seguir todo el proceso de las personas que han estado en contacto contigo para evitar que llegue a más, ¿no? Porque claro, el tener el virus, puedes desarrollar la enfermedad o no. Este es el problema. Las personas los asintomáticos, sí. Que tienes el virus, pero no desarrollas enfermedad. Tú te encuentras bien, no tienes fiebre, no tienes tos, no tienes nada, pero tú tienes el virus y lo vas transmitiendo. Entonces, claro, es importante estar muy atentos a los asintomáticos. Lo que decíamos antes, al principio había un desconocimiento inicial, desconocimiento por todas partes, ¿no? ¿Por qué? No sabíamos el tipo de agente causal que era. Sabíamos que era un virus, sabíamos que se transmitía por vía aérea, pero poquita cosa más, ¿no? Faltaban materiales de protección en los centros sanitarios. ¿Por qué? Porque se tienen, pero no en las cantidades necesarias que se necesitaron en las primeras etapas, en el mes de marzo. ¿Cuántos uniformes de protección individual EPI se necesitaban? Centenares. Normalmente los centros sanitarios no los tienen, hasta que hubo un stock regular de mascarillas, equipos y demás. No, también estrategias terapéuticas. Ya sabemos que los virus no los matan los antibióticos. Entonces, claro, tienes que buscar tratamientos que funcionen. Pero como no se han probado, al ser un virus tan reciente, tienes que ir haciendo pruebas. ¿Cuántos fármacos se han probado a lo largo de estos meses? Infinidad. Algunos con más, otros con menos éxito. Pero bueno, es que estamos ante algo nuevo y hasta que se pueda descubrir qué fármaco es el que va bien del todo, no será tan fácil, porque también estás tratando con personas. No puedes hacer estudios en paralelo, a ti te doy, a ti no te doy. Claro. Porque éticamente sería reprobable. Es diferente cuando pruebas un fármaco en condiciones normales, puedes utilizar un grupo control, que se les da un placebo, para ver si los efectos... Pero en una pandemia no puedes decir, a ti te doy un tratamiento bueno, a ti no te lo doy, porque éticamente no sería... Claro, no está claro. Entonces, claro, es un problema que han tenido los médicos para el tratamiento del coronavirus. Vale, pues vamos a hablar un poco de las cifras en relación a la pandemia por coronavirus. Mortalidad. Claro, vemos que las cifras estamos casi
Sí, yo diría que hemos hoy superado los 80 millones de casos en todo el mundo y 1.700.000 muertes en todo el mundo. ¿Qué dices? Son unas cifras que impresionan, y lo que hablábamos antes de los negacionistas. A ver, sí, 80 millones de casos, a ver. sí, y que niegues 2 o 4, vale, pero 80 millones. 1.700.000 muertos en 10 meses, ostras, son cifras que puede haber errores arriba, abajo, posiblemente sean más. ¿Por qué? Porque hay pacientes que mueren en su domicilio y no se les ha hecho ninguna prueba. Claro, el paciente que se lleva a un hospital se le hace pruebas y sabes que tiene la infección, se le ha hecho una radiografía, etcétera, etcétera. Puedes decir, se ha fallecido, una de las causas ha sido la infección por coronavirus. Pero el paciente que ha fallecido en su casa, si no se le ha hecho pruebas, puede quedar en ese cajón desastre Claro. Sí, porque si vemos las estadísticas que se publican, las estadísticas de las funerarias, las estadísticas del gobierno, en las estadísticas de las funerarias salen más fallecidos en el mismo periodo que no constan en la otra estadística oficial. Pero claro, yo pienso que el error está aquí, los que no están hechos con prueba diagnóstica que diga que han fallecido a causa de. Claro, si no sería, que posiblemente lo sean, porque yo me pongo a pensar, un señor mayor que se muere solo en su casa, tal, puede ser que lo sea, pero si no tienes la prueba diagnóstica tampoco puedes decir que ha fallecido por coronavirus. Esta gráfica la preparé ayer, ¿no? La extraje ayer de internet. Vemos que los casos, ya estamos en los 80 millones actualmente, ¿no? Fijaros que ha sido una progresión constante, porque aquí es un sumatorio, no es tipo... Sí, es exponencial totalmente. Sí, es totalmente. Y a lo largo del tiempo, en España, vemos que hay una pequeña planicie desde mayo a finales de julio, primeros de agosto, ¿no? Que prácticamente no subieron, pero a partir del verano han vuelto a subir de una manera también muy considerable, ¿no? Pues hemos pasado de menos de 500.000 a los 2 millones casi. Dices, ostras, son temas a tener en cuenta. Los fallecidos en el mundo pues van habiendo sus picos. Vemos que hay diferentes picos. La primera fase, pues marzo, abril, hacia arriba. Luego sería mayo. Durante el verano también hubo bastante incidencia, algún pico entre medio. Claro, teniendo en cuenta que es población mundial, aquí hay que ver también los diferentes aspectos de climatología, ¿no? Claro. Aquí en verano pues hubo menos casos. ¿Es cierto que por el hecho de hacer calor al virus le cuesta más traspasar de un cuerpo a otro o no tiene nada que ver? A ver, esto es una de las preguntas que se nos hizo al principio a muchos, ¿no? Todos decíamos, ostras, esto cuando llegue el verano desaparecerá, porque será como el virus de la gripe, el virus respiratorio sincitial, que tienen unas épocas del año muy concretas, pero no desapareció, porque seguían habiendo casos menos, bastantes menos, pero desaparecieron. También se sumó que no había colegio, que había una serie de connotaciones en la época del verano, ¿no? Que si no había tanta interacción de niños con los abuelos porque al salir del colegio, es decir, que claro que lo que hemos dicho al principio o hace un rato, el virus cuando hay aglomeraciones, movimiento está contento. Y movimiento de niños colegio, abuelos que van a buscarles, abuelos que van a casa, pim, 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 aumenta la progresión, ¿no? Estuve buscando una gráfica que decía que cuando empezaba el curso escolar, tal, a ver si había mayor incidencia. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque hay más movimiento. Claro, o sea, pero no tiene nada que ver, ¿no? El hecho que... No, la temperatura en este caso, este virus no ha sido termosensible, ¿no? Porque ha seguido habiendo casos en verano, no con la misma énfasis que en abril, mayo, pero ha habido casos. En España, pues los fallecimientos, vemos que la primera curva, la primera oleada es muy importante. En el mes de abril hubo el pico máximo, ¿no? Pero
hubo aquí un pico que se ve antes a mediados de junio, que creo que se debe a que hubo una reestructuración del conteo de Ok, fallecidos. vale. Sí, pero claro, es muy raro que un día ¡pam! Te Sí, pegue es un pico así. rarísimo, sí. Sí. Y cuando hay estas curvas así tan picudas, es porque hay una regularización de los datos, que de cuando en cuando sí que lo han hecho en el ministerio, ¿no? De regularizar datos que han obtenido y los suman a la curva. Igual que esta que tenemos aquí a finales de octubre, ¿no? Pero vemos que el número de fallecidos en España es importantísimo y de un impacto muy, muy, muy grande en la sociedad. Lo que me comentabas, natural, genético, laboratorio. A ver, yo, como Albert, enfermero que ha tenido experiencia en virología, para mí este virus surgió de manera natural. Surgió de manera natural como han surgido tantos otros. La teoría de que puede ser creado en un laboratorio, bueno, sí, siempre se estará presente, ¿no? Cuando No la descartas, ¿no? A ver, no lo descarto. Claro, es que pruebas, no las hay. He estado buscando referencias bibliográficas serias que lo atestiguen, ¿no? También el otro día se decía, no, es que el coronavirus se ha creado para eliminar a la gente mayor. Hombre, yo pienso que no. ¿Sabes qué ocurre, Albert? Que la gente que no somos virólogos, también nos planteamos muchas veces el hecho de, primero, qué casualidad que venga de China cuando va a ser o ya es la próxima futura potencia económica mundial. Lo segundo extraño también es que históricamente se sabe que para tú posicionarte como una potencia económica tiene que haber una guerra en la que salgas ganador, la historia lo dice así, Sí, sí. pero que vivimos en una época de paz y por lo tanto no se pueda realizar una guerra armamentística y por lo tanto se busca otros medios de generar una guerra, porque parece raro, ¿eh? Parece raro que surja, yo desde mi punto de vista, que surja en Wuhan, que no es una ciudad poco desarrollada, que es una ciudad bastante desarrollada, y que sea en China y no sea en un país más exótico, menos desarrollado. No sé, es la cosa que me lleva a dudar a mí sobre si no ha sido creado. Sí, no, en esto, a ver, siempre puede generar dudas, ¿no? Pero en mi caso, debido a mi formación y mi experiencia, me tengo que basar en la evidencia científica y, hombre, si algún día se publica en una revista de prestigio, un informe de prestigio que dice, sí, en el laboratorio X de Wuhan estaban trabajando con y se les escapó o lo hicieron escaparse, pues tendré que decir que estaba equivocado, ¿no? Pero ahora, con la evidencia que tengo, y por mi experiencia en el campo Sí. de la virología, tengo que decir que tiene que surgir por vías naturales, ¿no? Si sale un informe, haremos otro vídeo y lo desmentiré Vale. lo que he dicho, ¿eh? O sea que Vale. me tomas la palabra. Te tomo la palabra. La vacuna. Bueno, la vacuna es la gran esperanza que se ha depositado para la prevención del coronavirus. Nuestra imagen representa la primera señora que se ha vacunado en España esta mañana, ¿no? Bueno, la vacuna va a ir muy bien porque se ha demostrado que las vacunas funcionan contra los virus. Tenemos los ejemplos de la vacuna de la gripe. Cada año se vacunan millones de personas y tiene una eficacia comprobada de hace muchos años. La vacuna de la parotiditis, las paperas en los niños. Actualmente, ¿cuántos niños hay con paperas? Prácticamente no hay. ¿Por qué? Porque la vacuna funciona. Antes hemos hablado, perdón, el virus de la viruela. Todos los que tenemos cierta edad llevamos la vacuna de la viruela por escarificación en el brazo. Ahora no se vacuna a nadie de la viruela porque no hay, se erradicó a la década de los 80. Es decir, los virus responden bien a las vacunas. Y en este caso, contra el coronavirus SARS-CoV-2,
la industria farmacéutica, los equipos de investigación han trabajado rápido en base a buscar unas soluciones. Hay varias vacunas en marcha de diferentes laboratorios, algunas, según los estudios publicados en revistas de prestigio, con 95% de eficacia, ¿no? El tema está, Albert, y desde fuera, a ver, yo tengo dos teorías, ¿vale? Bueno, hay mucha gente que dice que se ha hecho muy rápido, por lo que no se sabe si va a funcionar. Yo también creo que a todos los gobiernos le interesaba crear una vacuna porque la economía está yendo a pique y por lo tanto han sumado muchos esfuerzos y a mí me cuadra que, y con la tecnología que hay hoy en día, me cuadra que se haya podido realizar una vacuna rápida. Pero sí que hay gente que cree que se ha hecho muy rápido. No sé cuál es tu opinión. A ver, es que yo creo que se juntan los factores que has comentado, ¿no? La necesidad ante una crisis mundial sin precedentes en los tiempos modernos, ¿no? Con este impacto social, económico, de vidas humanas, de gastos de materiales en los centros sanitarios, de gastos en pruebas diagnósticas. La industria farmacéutica, la ciencia, se ha puesto las pilas, y no solo que sean científicos alemanes, ingleses, rusos o chinos, ha sido en todo el mundo, que todo el mundo se ha puesto a trabajar para buscar, y la prueba está que las diferentes vacunas que están en el mercado o estarán en el mercado, algunas comparten tecnología de la vacuna y otras son de otra tecnología. ¿Por qué? Porque cada equipo ha buscado la manera más rápida de hacerlo, en base también a los estudios que tenían previos de otras patologías víricas, porque tú ya tienes la base y a partir de la base de lo que llevas trabajando para otros microorganismos, haces que sirva para, en este caso, para el coronavirus. A ver, yo creo que van a funcionar. ¿Todas? Porque la gente de la rusa no se fía mucho. En la opinión popular. Es que, claro, los rusos... En la que me uno, pero claro. A ver, siempre los países, Rusia, China, que tienen son una países, marca detrás, claro. son más herméticos, ¿no? Y siempre te hace dudar, porque también con afán propagandístico pueden decir que su vacuna es magnífica, y no lo sea, eso no lo sabemos. La están probando en países sudamericanos, la vacuna Sputnik. La rusa está ya en Argentina. Sí, sí, por eso. Dices, bueno, veremos. La ciencia en estos países. Mándale un mensaje a mi amiga Mariel de Argentina, que se tiene que poner la vacuna rusa y está asustada. Pues, Mariel, póntela porque es la que tienes en Argentina y hay que aprovecharla, ¿no? Pero sí, a ver, los científicos rusos son científicos también de primer nivel. Lo que pasa es que, claro, parece que una vacuna alemana, inglesa o americana, norteamericana, sea como más próxima, ¿no? Y una vacuna china, una vacuna rusa, le dices, uy, qué raro, ¿no? Te suena como más... Es que al final también lo que tiene que entender la gente que hay un marketing detrás. Es decir, nos fiamos menos de los rusos y de los chinos que de los americanos. Porque al final la tecnología contemporánea pues procede de Estados Unidos, tenemos mucha influencia de Estados Unidos y aunque hablemos diferentes idiomas, pero primero que mucha gente habla inglés, en Estados Unidos mucha gente habla español y al final que nuestra cultura se asemeja mucho más por la globalización, por el market, por las series, por la globalización. Entonces, muchas veces es el marketing, que tampoco nos asustemos si, oye, es rusa, pues como tú dices, pues seguramente hay grandes profesionales. Sin duda, y que la industria rusa, a pesar de todo, es una industria potente. Lo que pasa que, claro, que está muy circunscrita a sus territorios y a sus territorios más o menos limítrofes, ¿no? Que fuera de sus fronteras, también como hay esa... Sí, hermetismo, secretismo, o como le queramos llamar, ¿no? Y siempre da ese miedo a lo desconocido, ¿no? Pero al fin y al cabo, los médicos, los científicos, los farmacéuticos, los biólogos, son biólogos en todas partes, ¿no? Y son médicos en todas partes y son investigadores de prestigio en todas partes. Yo tengo la suerte de estar colaborando, pues, con profesionales que se dedican también a las infecciones víricas en México y en Polonia, dos culturas totalmente diferentes.
Los polacos se parecerían más a los rusos y los mexicanos más a nosotros, ¿no? Pero es igual, la ciencia no tiene fronteras Claro. y nos entendemos muy bien los tres y estamos intentando pues, producir evidencia científica, cada uno a su manera, pero no porque sea polaco, vamos a decir, uy, no me fío, no, porque si está haciendo un trabajo bien, pues merece toda nuestra confianza. Pero también es cierto, Albert, que hay intereses económicos, ¿no?, detrás de todo esto. Es decir, que si ahora la Pfizer o la Sputnik, una funciona mejor que la otra, lógicamente esos gobiernos o esas empresas privadas van a ganar más dinero, ¿verdad? Eso, bueno, claro, la industria farmacéutica es una industria de las más potentes que hay a nivel Sí. económico, ¿no? Porque el precio de según qué fármacos es muy importante, porque tienes que pagar un desarrollo, un I+D y todo lo que conlleva desarrollar un fármaco nuevo. Y también la carrera por tener una vacuna y ser los primeros en estar aprobados, también es un premio a ese esfuerzo Claro. de los científicos y de la industria que tiene detrás, ¿no? Claro que hay mucho dinero en juego y esto me recuerda a un artículo que leí hace unos meses que hablaba del coronavirus como el corona money, porque de la gente que está sacando dinero a costa del coronavirus. Pero el tema de la vacuna, Mascarillas, sí, etcétera. sí, todo, mascarillas, inventos raros que han salido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el tema de la vacuna es un tema necesario que tiene que salir y que además sea de la marca que sea, porque cuando nos la pongamos aquí, ahora está la de Pfizer, pero a lo mejor cuando nos toque vacunarnos a nosotros, está la de Moderna y nos toca la de Moderna, porque claro, tú como usuario no puedes escoger quiero la de la marca tal o de la marca cual, te van a administrar la que en ese momento esté aprobada y se disponga, ¿no? No, Entonces, ¿nos claro, van a obligar, Albert? Esto no lo sé. ¿Nos van a obligar? a ver, en principio, a nivel del gobierno de España han dicho que no van a obligar a nadie a vacunarse. Lo dudo. A Yo ver, no, creo. obligar, claro, no van a obligar, pero muchas veces te planteas, para que la vacuna sea efectiva, hay investigadores que dicen que habrá que tener un 70% de inmunidad de la población. Para llegar a un 70% implica vacunar a mucha gente. Entonces, claro, si mucha gente no se la quiere poner, no vamos a llegar al 70%. Claro. Claro, es que, claro, porque ¿de qué sirve que nos vacunemos todos los que vivimos en un bloque de pisos si el bloque de pisos de al lado no se vacuna? Es una analogía bastante absurda, pero es No, te así, entiendo. porque cuanta más gente es diferente el que tenga según qué tipo de patología que le pueda causar reacción, pues bueno, no se le va a poner porque entra dentro de las contraindicaciones. Esto a nivel médico. Hoy he leído también que en una de las residencias de aquí en Hospitalet, donde se ha puesto la primera vacuna en Cataluña, de todos los residentes que están en esa residencia geriátrica, creo que excepto 4, se van a vacunar todos y han firmado que quieren vacunarse. Los 4 que no se quieren vacunar, no es que no quieran, es que no pueden por otras patologías que tienen, que a lo mejor la vacuna sería contraproducente por los excipientes que lleva, por la causa que sea, ¿no? Esto Es decir, también va a ser efecto dominó. Es decir, a la que mucha gente se la ponga, las personas vamos a perder el miedo y nos la vamos a poner. Porque aprovechando el tema, entiendo que tú estás en contra de la teoría de que nos implantan chips, de que nos implantan el 5G. Entiendo que estás no, en no, contra. es que esa cosa, a ver, yo lo encuentro totalmente fuera de contexto, ¿no? Yo Absurdo. como persona que ha estado trabajando con virus, yo me vacunaba regularmente de la polio, Ujú. todo, todo lo que la polio actualmente también es una infección vírica que no está presente en nuestro medio, por suerte, pero yo me vacunaba periódicamente cuando tocaba. ¿Por qué? Porque siempre teníamos el temor de que nos saliera algún día una cepa de virus polio salvaje que no proviniera de la vacuna. Ujú. Y claro, y si no estás vacunado, puedes infectarte, ¿no? Yo me Claro. vacunaba pues cuando tocaba, tal como me vacuno de la gripe, como me he vacunado de otras cosas. Sí, yo también. Y creo que a mí no se me controla por 5G ni por microchip. Vale, vale. Creo. No, pero en principio no, yo pienso que es una cosa absurda
Y creo que la vacunación va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque a pesar de los bulos, como el otro día que decía que una enfermera de las que se vacunó en Estados Unidos había muerto después de administrarle la vacuna, porque se mareó, además se mareó en directo delante de la televisión, y hicieron un montaje diciendo que al cabo de 24 horas se había muerto. Claro, eso también es propaganda antivacuna, que luego si miras ese vídeo y buscas un poco por internet, ves que se desmintió, que había fallecido. Pero si a ti te llega un vídeo y dice, ostras, una enfermera joven, la vacunan y se muere, pues yo no me la pongo, no. Hay que también ser cautos con la información que recibimos, que hoy en día por vía WhatsApp, por vía mail, por vía lo que sea, nos podemos recibir muchas informaciones falsas. Y eso es lo que tenemos que ser cautos. Cuando recibes algo, antes de creértelo, compruébalo. Pones en Google enfermera, vacuna, se muere. Y ya ves que luego te lo desmienten. Solo hace falta una búsqueda rápida y al menos y evitar esos bulos. Y los casos de la gente que había tenido una parálisis en el rostro y se le había quedado la boca hacia un lado o algo así, ¿es cierto? No se sabe. ¿Tienes constancia? A ver, con todas las vacunas siempre hay un pequeño, bueno, es que solo las vacunas y cualquier medicamento, solo hace falta ver cuando abres la caja de un fármaco el prospecto que llevan dentro. Todas las contraindicaciones, los efectos secundarios que puede darte, tal. Todo medicamento tiene un riesgo, pero es un riesgo controlado. A lo mejor un caso de cada 100.000 puede pasar. Cuando te dicen en un medicamento que lo abres su caja, dice, te puede dar tal, intentos de suicidio, tal, ostras, ya no me lo tomo. A ver, pues si me lo han recetado un médico es porque me irá bien para lo que tengo, ¿no? Entonces, claro, el riesgo siempre está, pero son riesgos controlados. En los estudios que se han hecho han detectado alguno, pero si de 30.000 voluntarios que administraron una vacuna han tenido 2 efectos secundarios, es una cifra que sí te puede tocar. Entiendo. Siempre es el riesgo de cualquier fármaco, y eso no solo con las vacunas. Vale. Esto la Sociedad Española de Vacunología ha hecho una especie de decálogo a favor de las vacunas, ¿no? En frente al coronavirus. Lo resumo rápidamente, que las vacunas son unas herramientas preventivas más importantes, que la vacunación es la siguiente medida preventiva que tendremos que hacer después del lavado de manos, la mascarilla, la distancia, la ventilación. Eso es importantísimo, porque también lo diré al final. Las vacunas cumplen las 2 características fundamentales, que son seguras y son eficaces. La rapidez del desarrollo de la vacuna, que ha salido antes, no compromete que no sean eficaces. Se ha ido rápido porque ha habido mucha gente trabajando en ello. Claro, es como cuando dicen, las personas que por desgracia tienen una enfermedad rara, no se investigan esa enfermedad. Claro. Si se pusiera todo el mundo, todos los gobiernos a movilizarse, seguramente se acabaría. Claro. Pero como es una minoría... Si dicen casos de 3 personas en el mundo. 3 personas en el mundo. A ver, sí, al que le toca es una gran desgracia. Pero nos ponemos ahora la capa de economistas, claro, y un laboratorio no va a invertir en I+D una millonada. Es triste, pero es así. Sí, anda. Sí, la economía y la política están por encima de todo. Las agencias reguladoras de los medicamentos, en la Agencia Europea de Medicamentos en este caso, son los que dan el ok a que una vacuna se administre. Si han seguido todos los pasos del procedimiento, las diferentes fases de investigación, la validan y se puede actuar. El punto 6 está en relación a lo que acabamos de hablar. Vacunarse es un acto solidario. Es solidario porque me vacuno yo para no infectarme, pero para no infectar a los demás. Claro. Es que, claro, no hay que ser egoístas. Decir, uy, ¿y si se me hincha el punto de inyección con la vacuna? Así, bueno, suele pasar cuando te ponen una vacuna, lo notas los primeros días un poco más duro, un poco más caliente, pero es que es normal. Pero no pasa nada, no te están inyectando nada que sea dañino para ti, porque la vacuna es un acto de responsabilidad, lo dice el punto 7, es una gran inversión en salud, porque cuanta más gente esté inmunizada, menos patología tendremos por coronavirus y se podrá atender a otras patologías que ahora, por desgracia, están en una segunda línea de actuación, porque en la primera fase, en la primera ola, debido a la gran influencia de pacientes con coronavirus, otro tipo de pacientes que no tenían coronavirus
vieron aumentada su lista de espera. Ujú. Entonces, claro, ya no es luchar contra el coronavirus, es luchar para que el sistema sanitario sea mejor, Te más entiendo. eficiente. Ujú. Es que, claro, si los servicios de urgencia se saturan con pacientes por coronavirus que necesitan camas, que necesitan UCI, el resto de pacientes que son quirúrgicos, que no son urgentes, se van a ir demorando, porque no tendrán cama, no tendrán quirófano, no tendrán profesionales. Es decir, todo es Ujú. una cadena, todo está muy relacionado. La vacunación es una inversión en salud, como he dicho, las vacunas ayudarán a mejor la asistencia de otras enfermedades, es verdad, lo que he comentado, y la vacunación de todas las poblaciones es el camino más rápido para poner fin a la pandemia. También lo hemos dicho antes, cuanta más personas nos vacunemos, más antes se conseguirá llegar a ese 70%, que sería lo ideal, Ujú. porque la inmunidad propia, la inmunidad de las personas que puedan haber tenido la infección y la mantengan, más las personas vacunadas, tendremos unas herramientas de lucha contra el virus, que ya veremos si luego será necesario, como la gripe, una dosis cada año, eso ya no se sabe, pero bueno, de momento hay que parar el golpe. Y Sí, estamos sí, ahora totalmente. en una etapa que es la que toca, parar el golpe y vacunarnos cuando nos toque, cuando nos llamen y cuando nuestro grupo de control, donde estemos incluidos, seamos personas en residencias geriátricas, profesionales sanitarios, profesionales de riesgo, otra población, según el cronograma que ha mostrado el Ministerio, ver que a lo largo de todo este año, Una pregunta, Albert. Para llegar a ese 70%, que entiendo que es cuando podremos recuperar en cierto modo nuestra vida normal, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? a ver, claro, hoy he leído una crítica, pues decía que cada semana llegarán a España 330.000 vacunas o una cifra así, ¿no? Más de 300.000. Ujú. Creo, si tenemos que vacunar el 70% de la población, vamos a estar más de un año vacunando. Sí, 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 sí. Claro, pero también veremos que si se está vacunando primero a las personas de más riesgo, como Claro. serían las personas ancianas, las personas que trabajan en servicios de salud, las personas con dependientes o con discapacidades importantes, sus cuidadores, etcétera, etcétera, claro, estás atacando a la diana Sí, principal sí, 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 del sí, sí, claro. coronavirus. Entonces, claro, se está viendo que el resto de población se vacunará cuando nos toque, según la incidencia y el cronograma establecido, pero al menos la población más importante que sufre, que sería la gente mayor, las tendremos protegidas. Y eso es muy importante, lo que hemos dicho antes, que si los nietos, los hijos, nos movemos, podremos visitar con más tranquilidad a nuestros Claro. mayores porque estarán protegidos. Esto es importante. Y a raíz de esto, esta diapositiva es muy clara. A pesar de la vacuna, tendremos que seguir durante un buen tiempo cumpliendo todas las medidas de precaución, porque la vacuna actualmente consta de 2 dosis. Hasta que no nos apliquen la segunda dosis y pase los días adecuados, no se considera que tenemos inmunidad. Claro. Pero claro, eso no significa vacuna, me quito la mascarilla, no me lavo más las manos y me junto con quien sea. No, Ya. porque Ujú. claro, la otra persona, si no está vacunada, etcétera, 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 estaríamos también alargando el problema, ¿no? O sea, tú calculas, Albert, que para inicios del 2022 ya estaremos vacunados el 70% con esas 2 dosis y a priori todo podría volver a la normalidad o añadirías un poco más de tiempo. A ver, yo pienso que a lo mejor un poquito más y que nos alargaríamos. ¿Por qué? Ujú. Porque ese 70% sería con las predicciones más optimistas y más favorables. Esperemos que también, ahora serán 300.000 dosis de vacuna semanal, pero a la que también se sume la vacuna de Moderna y tal, serán más dosis semanales. Es Ujú. decir, que a lo mejor en los plazos pueden variar, pero teniendo en cuenta todos los equipos que están formados por enfermeras que están dedicándose a la vacunación en todo el territorio, se va a trabajar mucho, pero va a ser un trabajo gratificante porque vamos a conseguir parar el virus, que la única estrategia, aparte de la preventiva, del lavado de manos, la distancia, el no tocarse ojos, nariz y boca, como hemos dicho, el uso de la mascarilla, la ventilación, que muchas veces ahora hace frío, pero tenemos que tener 2 dedos las ventanas abiertas de casa.
que corra un poco el aire. Que ya sé que hace frío, pues bueno, si hace frío, pues te abrigas un poco más, pero es importante que estén ventiladas, porque haya corriente y si el virus está en nuestra casa, lo hagamos desaparecer, ¿no? Claro. Y en caso que tengamos cualquier síntoma, buscar atención médica, acudir al centro de primaria y decir, mira, tengo tos, tengo fiebre, que a lo mejor no es nada, posiblemente, pero que te hagan la prueba y veamos que no es, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar. Y también usar las herramientas. Si nos podemos descargar la aplicación Radar COVID, ya sabemos que a mí, yo la llevo instalada hace mucho tiempo, no me he detectado ningún positivo a mi alrededor. ¿Pero por qué es? Porque si yo soy positivo y no introduzco en el sistema que soy positivo, nadie lo sabe. También hay que crear conciencia solidaria. Te la descargas en el móvil y si ves que eres positivo, pues lo comunicas. Y entonces va a hacer que más personas sepan que han estado en contacto para que puedan tomarse medidas y se puedan seguir los cauces reglamentarios, ¿no? Eso es importante. Y me preguntabas, ¿cuándo recuperaríamos nuestra vida normal, ¿no? Pues sí, yo calculo que cuando tengamos este 70% de inmunidad de grupo, que la vacuna se haya administrado pues, de una manera global, que se hayan vencido todas estas reticencias y estas críticas y estos miedos, porque están presentes y es lógico. Las personas desconfiamos y nos da miedo lo desconocido, pero creo que, como has dicho tú, y lo has dicho muy bien, a la que veas que tu amigo se ha puesto la vacuna, que tu vecina se la ha puesto, que tu familiar se la ha puesto y no le ha pasado nada, tú estarás mucho más receptivo y decir, pues yo también, ¿no? Y hay que ser, los profesionales sanitarios somos los responsables de trasladar esta esperanza, esta ilusión y que todo el mundo vea la vacuna como una herramienta, pero no la única, porque la vacuna nos va a inmunizar contra el coronavirus, pero tenemos que seguir siendo responsables en nuestras actuaciones, evitando hacer botellones, reuniones masivas y todos estos desmadres que se han visto en algunas imágenes que muestran muy poca solidaridad, ¿no? Hemos dicho varias veces a lo largo de este vídeo, el coronavirus y las aglomeraciones es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Lo mejor. Y entonces, claro, el riesgo no está en que tú te infectes, seas joven o mayor. El riesgo está que lo puedes transmitir a tu familia, a personas sensibles, susceptibles y mayores, ¿no? Entonces, aquí es donde está el problema, porque cada uno tiene su libertad de hacer lo que quiera, pero cuando ya comprometes al resto, es cuando te tienes que dar cuenta que las cosas no son así, que hay que velar por la comunidad, hacer ese sacrificio, que por un año que no tengamos pues ni Feria de Abril, ni fallas, ni Navidad como es, estamos invirtiendo en futuro, estamos invirtiendo en salud, ¿no? Y aquí es donde tenemos que hacer este énfasis, ¿no? Que no hemos visto a nuestros familiares como nos gustaría, bueno, pero mejor verlos el año que viene que no verlos. Sí, totalmente. Y todos los que hemos sufrido de una u otra manera una pérdida pues, por la infección por coronavirus, sabemos lo que es, ¿no? Y el esfuerzo que esto implica a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? Lo que comentaba, el 70%. Y también ahora aprovecho, ¿no? La normalidad llegará, pero habrá una normalidad que no llegará para mucha gente. Es lo que se denomina las segundas víctimas de la infección por coronavirus. Las segundas víctimas, ¿qué son? Son todas esas personas que han sufrido de una u otra manera, de manera directa o indirecta, el coronavirus. Como podían ser los familiares de pacientes que han fallecido, los profesionales sanitarios que se han visto sometidos a un estrés laboral importante, ya no solo por trabajo, sino por la soledad de los pacientes, por enfrentarse a la muerte de una manera continua y no poder hacer a veces todo lo que te gustaría, ¿no? Y eso es muy importante, que veremos muchos casos de tratamientos psicológicos de personas que han sufrido de una manera u otra el coronavirus, ¿no? Que aparecerán sentimientos de culpa, esa ansiedad, ese cansancio que vas arrastrando y no te recuperas, el insomnio, inseguridad. Todo esto son respuestas emocionales de las segundas víctimas. Y esto lo veremos. Ya están surgiendo y hay muchas personas ya en tratamiento psicológico que necesitan ese apoyo para volver a la normalidad.
pacientes o personas que se sentirán quemadas, que estarán desgastadas en su trabajo por aguantar pues toda la situación, que no han podido hacer nada. La fatiga por compasión, el desgaste por la empatía, el quererte poner en lugar de los demás, eso hace que te desgastes. Un síndrome de estrés postraumático, el haber tenido pérdidas, no poderte despedir de tu familiar, de tu ser querido, eso lo llevas encima. Lo llevas encima y lo puedo decir porque lo estoy viviendo yo como primera persona, pues yo lo he sufrido, ¿no? Entonces sé lo que es y sé lo duro que es el ver que a lo mejor no has hecho todo lo que podrías haber hecho. Y eso lo arrastras y te va comiendo la cabeza, ¿no? Y te origina un daño moral. Pues nada, si tienes alguna cosita más, comparto la presentación de donde la tengo. Nada, ha sido una presentación impresionante, la verdad. Creo que no me ha quedado ninguna duda. De hecho, si hay gente que tiene dudas, que lo ponga en la caja de comentarios, te las haré llegar y ya las contestaré por el canal. No sé si tienes algo más que decir. No, yo sobre todo agradecer por la posibilidad, ¿no? Agradecerte, Eduardo, la posibilidad No, a ti, de de verdad. transmitir, porque al fin y al cabo las enfermeras estamos para esto, para difundir conocimientos de salud, consejos de salud, porque la preventiva, la enfermería preventiva, la medicina preventiva soluciona muchas cosas y en esto hay que dar ese papel, ¿no? Desde aquí mi homenaje pues, a todas las enfermeras que están dándolo todo en ese día a día por luchar contra el coronavirus y que ahora han luchado en primera línea y ahora están luchando en primera línea en los equipos de vacunación, ¿no? Porque como dice mi buen amigo José Ramón Martínez Riera, las enfermeras están en primera línea vacunando y son ellas las que van a llevar pues esta esperanza y esta ilusión a todos los pacientes y a toda la gente que está recibiendo la vacuna y la va a Sí. recibir, ¿no? Eso, y sobre todo, que quien quiera preguntar, que pregunte, que yo contento de contestar, responder y asesorar en mi humilde opinión y en mi humilde experiencia. Pues nada, muchísimas gracias. Lo dicho, si queréis optar a este precioso libro que tiene Albert, que ha hecho Albert con varios autores, suscribiros en el canal, dejar un comentario en este vídeo, seguid también en las redes sociales de Albert, si quieres, que lo pondremos abajo en la descripción del vídeo. Y nada, muchísimas gracias, Albert, de corazón. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Un Cuidaros abrazo, mucho. un abrazo. Hasta luego. Adeu.